Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio, seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa, de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos. Los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. ...9 de mayo... Hacienda San Pedro de Obando, Puebla. En medio del recetario apócrifo del abuelo, encuentro una receta de salpicón de venado y una ensalada de nopales que asegura se apropió de un cuento del Llano en Llamas, de Juan Rulfo. En sus páginas hay una fiesta, una muy rulfeana, un velorio, y es la comida que degustan quienes allí penan. Lo mismo en Macario, ese cuento sobre el hambre y la imposibilidad de saciarse, que en muchas páginas de Pedro Páramo nos encontramos con que las personas comen, aunque no sepamos qué. Flores de obelisco, hibiscus, flor de Jamaica en el caso de Macario, quien compara su sabor con la leche de Felipa. Mi amigo Daniel Sada fue discípulo de Juan Rulfo y ahora viene a la hacienda para compartir sus recuerdos del maestro. Las conversaciones con Sada están siempre llenas de felices reflexiones, de sapiencia literaria y de gran sabiduría. La oralidad erudita de Sada es una curiosa arte combinatoria con Rulfo y su parquedad misteriosa y universal. Cosecho algunos nopales para acompañar una pieza de venado cazada en los montes de Piaxtla, aquí cerca. Siento el viento y el polvo de Rulfo, presiento la lluvia esta tarde. Qué gusto. Bienvenido a la hacienda, ojalá disfrutes como yo tu presencia. Qué agradable que estés aquí y que podamos cocinar. Gracias, Daniel, qué bueno. Te preparé aquí un tequilita porque nos tenemos que resguardar de la lluvia y platicar mientras escampa y guisamos porque mi idea es guisar afuera de la hacienda, haciéndole un homenaje a Rulfo, pero mientras escampa, mientras la lluvia nos deja, te preparé un tequilita para que entremos en calor y para que platiquemos de este escritor que los dos admiramos y con el que tú tuviste una relación personal fundamental, que es Juan Rulfo, al que conociste siendo tú muy joven. Sí, cómo no, yo lo conocí cuando tenía 25 años en el Centro Mexicano de Escritores. Fue mi maestro. Fue muy difícil al principio porque la crítica era devastadora, de Elizondo y de Rulfo. Qué personajes más disímbolos, ¿no? Más distintos. Sí, pero se querían mucho. Claro, se respetaban. Se respetaban muchísimo, a ambos. Qué bueno, qué importante. Y a pesar de que eran polos opuestos, había coincidencias muy interesantes. Por ejemplo, incluso en la crítica, al momento a Rulfo no le tenían sin cuidado los estilos, el lenguaje. Él lo que quería era concepción de la historia y que los personajes fueran muy nítidos, muy visibles en la historia, que no fueran muy referenciales, sino que tuvieran mucha participación en el cuento o en la historia. Sí, claro.
Y aunque no sabía de retórica ni un conocimiento técnico de retórica, por ejemplo, sí sabía las inflexiones, por ejemplo, en el caso Aunque no de... se refiriera al tropo o a la figura en No, particular. y sobre todo las mediciones, ¿no? De frases, Tiene un ¿no? gran oído. De cuál es la medición trocaica, la dactílica, la mixta. Eso no lo conocía. Pero tú lo ves y sí es muy asertivo en las tonalidades, ¿no? Digamos. Sabe lo que es una anáfora, o la sabe utilizar, lo que es una epífora, ¿no? La epanadiplosis, por ejemplo, la catacresis, etcétera, que son esos tecnicismos no los conoce, Pero lo sabe sí, usar muy bien. pero lo sabe usar muy Y bien. percibe para qué. Y porque tiene el oído demasiado afinado, demasiado afinado. Entonces, un trabajo de austeridad al inverso, o sea, es limpiar, 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 el despojo, el despojo, el despojo tras el despojo, la desnudez total. Yo creo que lo de Rulfo, más que... es algo que surge desde muy adentro. Es una raíz de mexicanidad, así por llamarlo de alguna manera muy profunda, demasiado profunda, ¿no? Esa raigambre, digamos, esa esencialidad rulfiana no la ha tenido ningún otro escritor. Ahora, es muy mexicana y es muy universal. Pues justamente por ser muy mexicana es muy universal. Claro. Digamos que el Quijote es muy español. Sí, y por eso es mismo lo castizo por excelencia, ¿no? Y por eso mismo es muy universal. Tolstoy es muy ruso El y por eso Ulises de Joyce es absolutamente irlandés, ¿no? Sí, yo creo que precisamente por eso, o sea, es una ser sincero absoluto, ¿no? Con tu percepción de las cosas, ¿no? Es muy difícil que no te deslumbre. Simplemente el hecho de hablar de una novela donde hay muertos, donde los actores principales están muertos, donde todos están muertos, sí, claro, incluido el narrador. Incluido el narrador, por supuesto. Sí. Te enteras en la página. Lo hemos Hasta dicho tanto que ya todo el mundo se entera, ¿no? Exacto. Se ha dicho tanto que todo el mundo se entera, pero se finalmente, diluye. Como lector, se diluye. O sea, en la 75, el que se, Juan Preciado se confunde entre todas las voces de los muertos. Se iba a llamar Los Murmullos. Sí, exacto. Esto de las voces que dices es central, ¿no? Las voces son las que llegan a imponerse, ¿no? Como el grito del cuento que daba la vuelta. Hay que entender que hay muertos que murieron hace una semana, otros que murieron hace 10 años, otros que murieron hace 20 años. Hay edades en la muerte, que eso es una de las propuestas de Pedro Páramo. Entonces los muertos más viejos, claro, por decirlo así. Para decirlo en muy mexicano, no son lo mismo que los muertos frescos. Actúan pero no hablan. Van a la cocina, se preparan cosas, después se van, regresan, pero los recientes, los que tienen una semana o 2 semanas, o acaban, esos sí actúan y hablan, y dicen, y opinan, y sienten. Así es. Yo revisé cuando hablamos para que vinieras a la hacienda las recetas que mi abuelo copió en su recetario apócrifo, que vienen de un cuento del Llano en Llamas, un salpicón de venado, etc. Pero luego me puse yo a leer las referencias a la gastronomía en Rulfo y encuentro muy pocas. Encuentro, por ejemplo, muy patente el tema del hambre y de la comida y de la necesidad de comer en este personaje maravilloso infantil que es Macario, que se está refiriendo permanentemente a la leche de Felipa. Todo le sabe a la leche de Felipa. Y hay un momento excepcional de avidez, como decía yo, absoluta, en la que habla de que le sabe esa leche de su nodriza a la flor de obelisco. Obviamente me puse a investigar, intenté entender qué demonios era la flor de obelisco, que suena tan maravillosamente rulfiana, y no es más que el hibisco, no es más que la flor de Jamaica. Es decir, a Macario la leche de su nana le sabe a agua de Jamaica.
Muy bien. Sí, Y sí. sin embargo, en Rulfo suena tan misterioso como que el niño le encanta la flor de obelisco. Él volcó todo lo que tenía que decir. Fue como lo fue Rimbaud, ¿no? En un sentido, Sí, sí. fue un cometa que apareció en el espacio, fuertísimo, Sí, sí, ya quisiéramos grandísimo, que haya más cometas de sí, esos, ¿no? y se apagó, ¿no? Solamente eso. O sea, yo siento que, por mucho que se diga que Rulfo quiso seguir escribiendo y todo, yo siento que él era lo único que tenía que decir. Pues hemos hablado tanto ya del salpicón de venado, mi querido Daniel, que hay que ir a hacerlo. Hay que aprovechar este momento en que ha escampado la lluvia. Vamos a guisar para seguir festejando y seguir disfrutando de Rulfo de otra manera. Aprovechando el tema gastronómico, aprovechando tu presencia aquí, que ha sido maravillosa y que seguirá siendo absolutamente deleitable. No sabes cómo te agradezco que hayas Te lo agradezco yo. Vámonos. Esta parquedad rulfiana de la que hablábamos hace un rato hace que en muchos de sus textos la referencia gastronómica sea muy simple. Comen, cenan, pero no se dice qué comen ni qué cenan. No hay... No, esta austeridad es uno de los estigmas rulfianos por excelencia. En la novela de la Revolución sí hay muchas novelas que aluden al arte culinario, como El Resplandor. ¿Y se expresa algún platillo en algún particular? platillo, en Tropa Vieja también, En pero Urquiza. sobre todo, digamos, donde más se habla de cultura culinaria es en Los Bandidos del Río Frío. O sea, en el 19 sí había, o necesitaba Paino en todo caso en referirse. Portillo y Rojas también, también habla mucho de esto, aunque no se detiene, o sea, no, a pesar de que hay una gran cultura culinaria en este país, los novelistas no refieren esto. Es muy curioso, ¿no? Y en Sí. Rulfo lo que sí encontramos y vamos a hacer hoy, cambiándole algunas cosas y modificándolo para hacerlo muy atractivo, es un salpicón de venado, que en esta fiesta de uno de los cuentos del Llano en Llama, sí se come. Se come un salpicón de venado en un velorio. Otra vez uno de los escenarios centrales de Rulfo. Hay fiesta, pero está ligada a la muerte. Exacto. Entonces vamos a hacer el salpicón de venado, lo vamos a acompañar con una ensalada de nopales, queso y jitomate, para acercarnos de alguna manera a ese universo parco, a ese universo de gran economía. Entonces, lo que voy a hacer yo es cortar una pieza de venado. Ya tengo hecho y cocido el salpicón por razón de tiempo, pero vamos a cortar el venado, que es una carne, como puedes ver, con una textura, un color muy distinto a la carne de res, oscura. Las piezas de carne que son de caza, aquí en toda esta zona de Puebla hasta la Mixteca, estamos llenos de ranchos cinegéticos en donde se caza venado y luego se vende la carne y son cooperativas campesinas. Entonces hay que apoyar también eso, que a veces en este prurito voy a echar ahora en agua el venado a cocer, le voy a poner un poco de sal. Pero decía yo, en este prurito ecológico, Daniel, la gente dice, ¿por qué comen estas piezas? Coman res. Y hay un desconocimiento de que una res requiere 3 hectáreas para pastar. Vamos a echar el venado. Ajá. Pico un poco de ajo para que me ayudes tú a hacer la vinagreta con la que vamos a alinear, a arreglar la pequeña ensalada. Una ensalada muy simple y por ende tiene que ser una vinagreta muy simple que no le quite el sabor al protagonista de nuestra ensalada, que ese sí aparece mucho en Rulfo, que es el nopal. El nopal, sí. Entonces, si agregas en este caso un poco de vinagre, aceite de olivo, ajo picado grueso, no lo vamos a, solo nos va a dar sabor, un poco de sal. Ajá. Y revuelves. Mientras tú revuelves, yo voy haciendo, voy terminando. En estos años que compartiste con Rulfo, lo mismo primero en el Centro Mexicano de Escritores que luego en la propia convivencia, en la amistad, Rulfo estaba lleno de anécdotas personales sobre México. Te contaba cosas de sus viajes cuando estuvo en la Goodrich o de sus viajes en el Instituto Nacional Indigenista. Esto que podemos ver en la fotografía rulfiana, que es una estética paralela. O sea, tú ves una fotografía de Rulfo y parece que estás viendo una descripción de Lubina. Sí.
A mí, no sé si solamente a mí me contó el inicio de Pedro Páramo, cómo se le ocurre. A ver, cuéntame eso. Cuando Puede llegó ser cuando, suculentísimo. cuando llegó cuando llegue Juan Preciado a Comala, dice que una vez vendiendo llantas con les Goodrich Scouting, Euskadi, sí. estaba muy cansado, llegó a un pueblo y vio que había una luz, un corredor muy, como de unos 7 metros, y al fondo había un escritorio y estaba atrás un señor sentado en el escritorio. Y dije, bueno, pues, no sé a qué vengo aquí a dormir, no sé si me puedan alojar. Y sí, ven, y dice, qué bueno que llegó, lo estábamos esperando. ¿Lo estabas esperando? Lo estábamos esperando. Y ahí fue donde tuvo la primera noción del inicio. de la Que es un novela. inicio totalmente epifánico, que además está considerado, creo que con absoluta justicia, uno de los grandes inicios de la novela en español. Si tu personaje llora en tus páginas, tu lector no va a llorar. Hay que hacer llorar al lector de otra manera. Rulfo hace llorar, por así decirlo. Bueno, pero hay que estar muy cerca de los personajes. Digamos una distancia de 3 metros para palparlos, para olerlos. Cuéntame eso mientras voy armando el plato. Sí. Ya tengo aquí, mientras se nos cuece O sea, no basta el venado. no basta con que tú des Claro. información sobre un personaje o lo que Claro. desea, ¿no? El deseo, como lo postulaba en la novela bizantina, por ejemplo, Claro. Aquiles Tatius. Las novelas están hechas de deseo. Alguien pretende hacer esto Claro. y lo tiene. Porque sin deseo no hay conflicto, y la novela está hecha de conflicto. Y el conflicto tiene que, de alguna forma, aclarar el deseo, ¿no? Vamos a agregarle al venado un poco de cebolla. Ajá. Una novela que no exhibe un deseo, que no postula un deseo, es una novela que va a tener un conflicto sacado de la manga. Claro. Entonces el deseo, de alguna forma, Es el pivote. es, digamos, el detonante de todos los conflictos, los deseos de los personajes, lo que pretenden, lo que no quieren hacer, lo que no les gusta, lo que sí les gusta, ¿no? Etcétera, ¿no? Si tú ves los cuentos y todo, siempre hay deseos, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre están los deseos permeando todo, ¿no? Vamos a agregarle, después de la cebolla y del ajo, un poco de jitomate. Y el deseo se va transformando y se va modificando también, ¿no? Y creo que eso es, le voy a agregar un poco de jugo de naranja. Pues vamos a emplatar, Daniel. Muy bien. Vamos a poner un poco del salpicón ya alineado con todo lo que le hemos echado. Y aquí algo vamos a hacer un pequeño truco, no rulfiano, aunque el truco creo que cada vez es más urgente porque nos va a llover, va a aparecer lubina, nos va la naturaleza a comer un poco. Entonces vamos emplatando muy rápido. Un poco de nopal. Al nopal le ponemos un queso. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues que es un poco sofisticado para Rulfo este timbal. Que parece... Pero le va a dar altura. Ensalada caprese. Finalmente, una ensalada caprese en donde el elemento del nopal ahora es fundamental, ¿no? Sí. Pero va a ser muy bonito y en la gastronomía contemporánea un elemento que cada vez es más fundamental es la altura del plato frente a las texturas. Entonces es lo que estamos intentando lograr, ¿no? Tenemos ya listo. Vamos a ponerle ahora un poco de, solamente un toque de aguacate y de rábano a nuestro salpicón. Y ahora sí es fundamental lo que me ayudaste a hacer. La vinagreta. La vinagreta. A ver qué tal salió. Muy buena, mira. Napa perfectamente en la cuchara, te salió perfecto. Pues el tiempo apenas si nos ha dado, ya empieza a caer las primeras gotas.
Salud, Daniel, creo que ha sido un gran placer ahora tomar un tequila y empezar a degustar este salpicón en homenaje a Rulfo, en homenaje además a esta, como decías muy bien, una de las pocas... Pues ya se nos hizo de noche, parecemos personajes de Rulfo, en plena oscuridad, después de haber guisado, de haber tenido esta previa plática maravillosa sobre... Desamparados. Y desamparados parece. Pero lo único que no nos desampara es este maravilloso salpicón que vamos a degustar. Y el tequila. En todo este tiempo, Daniel, que compartiste con Rulfo como alumno, como un joven de 20 y tantos años que está cerca de un hombre ya tocado por la inmortalidad en vida, ¿cuáles serían las 2, 3 improntas, la anécdota, el momento para tu literatura, para tu estética en que Rulfo fue decisivo? Bueno, hay un momento en que, conversando con él, le hice una pregunta, pues de chavo, ingenua, y le pregunté que cómo se hacía la gran literatura. Así. Sí. Pero en lugar de burlarse de mí, de reírse, de mofarse, se quedó pensando un buen rato. ¿Con seriedad? Y me dice, mire, todas las teorías que usted tenga en la cabeza, todas las disquisiciones intelectuales, esas son para usted, guárdeselas. Pero cuando escriba para la gente, para el mundo. Y esas teorías, esas disquisiciones van a salir... Van transminadas. Sin que usted se dé cuenta. Tú has hecho en tu obra, y creo que también para mí ese es uno de los grandes placeres de tu amistad y uno de los grandes placeres de tu literatura, y para mí como lector de Daniel Sada, has hecho un trabajo también en ese sentido de gran destilación, ¿no? Del Daniel Sada de Lampa Vida, de Albedrío, de Juguete de Nadie, al Daniel de Parece Mentira, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, o de Luces Artificiales, al último que todos los mexicanos estamos de plácemes por el premio Herralde a Casi Nunca. Hay, si bien un trabajo de profundidad en una estética, un trabajo con el ritmo, con el endecasílabo en un caso, con el octosílabo en otro, hay también un trabajo que yo veo así, por lo menos de destilación. Sí, en cada libro creo que me vuelvo un poco más rápido y voy despojando. Antes trataba de combinar una narración directa con una conjetural y con una referencial. O sea, me imponía demasiados pruritos. De repente quería hacer muchas conjeturas. En un momento dado creí que la argumentación necesitaba expansión en la narrativa, y me doy cuenta que la argumentación más eficaz es aquella que es muy precisa y muy rápida. Ligada a la acción. No hay que entretener tanto la argumentación, porque si uno se vuelve demasiado conjetural, se vuelve explicativo. Y lo peor que le puede pasar a un narrador es volverse informativo. Sí, que es quizá ya la metástasis de lo sea, explicativo es lo informativo, lo didáctico. Subconsciente o subconscientemente, el lector no quiere que le cuenten todo. Quiere que le cuenten lo más importante, o que haya una jerarquización, digamos. Y también es una forma de respetar como narrador la inteligencia del lector. Claro. Pues comamos, buen provecho, Daniel. Gracias. Ahora sí vamos. Ahora sí degustemos, buen provecho. Gracias. Este programa fue realizado en Hacienda San Pedro de Obando.